Ok. Gracias, Ana. Buenas tardes. Déjenme ahora. Ok. Ahora sí. Buenas tardes. Oficialmente, déjenme ver si esto me funciona para compartir pantalla. Bien. Ujú. Ok. Me dicen si pueden ver. Veo tu pantalla, ahora está en el modo presentar. Ok, perfecto. Bien. Súper. Ok. Pues nada, oficialmente buenas tardes. Gracias, Ana, siempre por la invitación. Y pues como bien mencionó Ana, yo fui estudiante PEAF en la red por varios años. Siempre fue muy bien acogido, tanto cuando fui trabajador como cuando era usuario. Y pues siempre que tengo una invitación, pues estoy bien contento de colaborar y pues poder presentar. Nada, como bien mencionaba, mi nombre es José Julián Ruberté y pues yo les voy a estar hablando sobre cómo preparar un grupo focal. En primera instancia, los objetivos, ¿verdad? Para esta presentación es definir qué es un grupo focal y, ¿verdad?, conocer algunas de sus características. También revisar los elementos necesarios para preparar un grupo focal y también pues compartir, ¿verdad?, o exponer algunos consejos para ese desarrollo de lo que sería un grupo focal y puedan tener unos consejos quizás más concretos, más puntuales. De primera instancia, cómo se define lo que es un grupo focal. En la literatura pues tienden a ver, como pasa con muchas técnicas de investigación, múltiples definiciones. Sin embargo, casi siempre el consenso llega a que el grupo focal pues es una técnica de investigación que está alineada a la investigación cualitativa y es utilizada para recopilar datos a través de la interacción grupal. En este sentido, se refiere a un grupo de discusión que va a estar guiado por un conjunto de preguntas que van a estar diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular, ¿verdad?, alrededor de un tema particular. El propósito del grupo focal es hacer que surjan esas actitudes, sentimientos, las creencias, las experiencias, reacciones, opiniones y todos estos elementos bastante personales en los participantes referente a esa temática que está siendo propuesta por el investigador. De esta manera, como herramienta de investigación al grupo focal, ¿verdad?, se le denomina focal porque valga la redundancia, enfoca en un tema específico y, más importante, en un número reducido de participantes. Un poco para que esa interacción sea más rica y pueda dar un intercambio de ideas prolífero, pues siempre se recomienda que no se exceda como máximo de 12 participantes, aunque ¿verdad?, en la literatura, esto estoy un poco adelantándome, pero en la literatura sí se pueden encontrar grupos de hasta 15 o 18 participantes, incluso llegué a leer una investigación con 18 participantes. Pero lo recomendado es que se mantenga menos de 12, usualmente un rango de 6 a 9 tiende a ser ideal. Nada, como herramienta de investigación, pues el grupo focal es una técnica no directiva que tiene por finalidad esa producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que han sido reunidos, ¿verdad?, en el espacio de un tiempo limitado a fin de discutir y debatir un determinado tópico que está propuesto por el investigador y está alineado a lo que sería su tema de interés. Esta técnica puede ser utilizada tanto como complemento de otras técnicas, otras herramientas, otros métodos, particularmente si se van a triangular datos o se va a validar información que ya fue recopilada mediante otros medios, como también puede ser la herramienta principal de investigación.
En términos de las diferencias, ¿verdad? De lo que es un grupo focal y una entrevista grupal, que aunque algunas personas la utilizan indistintamente, tienen ciertas diferencias. De primera instancia, el grupo focal es un grupo de trabajo, ¿no? Está constituido con un enfoque particular y tiene unos objetivos que lograr. Mientras que una entrevista, tanto grupal como individual, puede ser menos estructurada que un grupo focal y por lo tanto no siempre va a requerir un foco específico. Ciertamente la entrevista no es que se divague, porque siempre hay un tema de investigación, una pregunta, unos objetivos, pero la entrevista puede ser más exploratoria. Ya el grupo focal tiende a ser un poco más centralizado, más focalizado en un tema particular. Igualmente, aunque ambos tocan elementos de lo que son las opiniones y las experiencias, el grupo focal se tiende a centrar en las opiniones, mientras que la entrevista tienden a centrarse en experiencias. Igualmente, la interacción entre el grupo, dentro del grupo focal, es la fuente principal de información. Es decir, es ese intercambio de ideas lo que se busca, lo que el investigador o moderador, como se le conoce dentro de la técnica del grupo focal, busca propiciar esa dinámica social, porque eso va a tener gran relevancia en los resultados que se van a obtener. Mientras que en la entrevista el énfasis se tiende a concentrar más en las preguntas entre el investigador y los participantes. En el grupo focal es la interacción entre los participantes de donde van a surgir principalmente los datos y la información. Y pues la entrevista no necesariamente requiere esa interacción entre los participantes para obtener resultados. Una manera de mirarlo es que la entrevista es entre yo como investigador y los participantes y obviamente el intercambio va más dirigido ¿verdad? Esa dinámica, mientras que en el grupo focal yo como moderador estoy observando y recopilando los datos que surgen de esa interacción entre mis participantes. Veo que en el chat están, no sé si son preguntas, pero pues yo sé que al final de la presentación pues tendremos el espacio para tocar entrevistas y dudas. Entrevistas, preguntas y dudas. Ok. También, ¿verdad? Dentro de las características de un grupo focal se encuentra lo que es la estructura, ¿verdad? Del grupo focal. En lo que es la entrevista, o más bien la sesión del grupo focal, tiende a ser semiestructurado, en tanto se debe contar con una guía de preguntas específicas que van a estar guiando el diálogo entre los participantes. Estas preguntas deben posibilitar la interacción entre los participantes porque, pues, como les mencioné, es esa interacción lo que nosotros buscamos y lo que nos interesa conocer para un poco adentrarnos más en los mundos internos de los participantes, sobre sus opiniones, sus actitudes referente al tema de interés. Igualmente, pues, esa interacción, como ya les mencioné, en el grupo focal, los participantes van a estar hablando entre ellos respecto a ese tema de interés que el investigador pues trae o propone, y es a través de esa interacción grupal que se van a estar consiguiendo la información, ¿verdad? En la profundidad que se busque conseguir sobre lo que las personas opinan y hacen, en referencia con ese tema de interés. Igualmente, en el grupo focal, el entrevistador tiende a ser conocido como moderador o moderadora. Y no solo debe estar atento a las diferencias en las opiniones, en esos debates que surgen y las dinámicas que surgen, sino que también debe dirigir el diálogo cuando sea necesario y contar con conocimientos sobre dinámicas de grupos para pues dirigir al grupo hacia el tema si es que divagaran, o ¿verdad? Si, como puede suceder, si hay un participante que tiende a tomar el mayor protagonismo, pues ahí el moderador debe intervenir para un poco la participación sea más equitativa entre todos los participantes, todas las personas que están componiendo ese grupo. Y estas son algunas de las características más mencionadas en la literatura cuando pues, se toca el tema de los grupos focales. En algunas de las áreas en las que se han realizado o utilizado, ¿verdad?, los grupos focales como herramientas de investigación,
Está el área del mercadeo, donde muchas veces se utilizan los grupos focales para conocer la opinión de los consumidores de algún producto específico o pues de alguna opinión sobre, tiende a suceder mucho con series de televisión, películas, donde se crean grupos focales para conocer las opiniones e incluso realizar cambios si fuesen necesarios, porque pues algún plot twist no gustó o pues o algún producto no tiene, ¿verdad?, el acogimiento que la compañía buscaba. Igualmente en ambientes organizacionales, las empresas tienden a utilizar o a realizar grupos focales para conocer detalles sobre situaciones problemáticas y encontrar posibles soluciones con sus propios empleados. También en lo que es la evaluación de servicios, particularmente programas de salud, aunque otros servicios también la utilizan, pero utilizan los grupos focales para conocer la opinión de sus participantes, de sus clientes, de esos servicios recibidos y pues si hay áreas para mejorar y pues de esa índole. En términos de las ciencias sociales, el grupo focal, ¿verdad?, como técnica, se puede y se ha utilizado para lo que es la evaluación de programas. ¿No? Cuando tenemos un programa que queremos evaluar pues su cumplimiento, su rendimiento, sus objetivos, sus metas, sus logros, los grupos focales pueden ser una técnica que se utilicen de la mano con encuestas o, como les mencioné, puede ser la técnica única dentro de esa investigación. Igualmente en procesos de participación comunitaria, con líderes comunitarios para conocer situaciones específicas que pueden estar atravesando una comunidad en particular. Un grupo focal puede ser una técnica que permite una profundidad, ¿no?, un acercamiento a conocer esos temas, tomando en cuenta las opiniones y las experiencias y las actitudes de las personas que viven en esa misma comunidad. Y también pues hay investigaciones dentro de las ciencias sociales, la psicología, que han utilizado los grupos focales para conocer las opiniones sobre temas como lo es la identidad, el discrimen, prejuicio, entre muchos otros. Un poco es, ¿verdad?, para demostrar que esta técnica, pues a pesar de que tiene una historia relativamente corta, comenzó alrededor de los 30, fue cuando tomó mayor auge, y luego no fue hasta los 80 que fue que de verdad se impulsó y se empezó a utilizar particularmente en áreas de mercadeo. Pues se ha utilizado en áreas bien diversas. En términos, ¿verdad?, de lo que son las ventajas y desventajas del grupo focal o de los grupos focales, de primera instancia, una de sus ventajas principales es que son ágiles en la producción de resultados, ¿no? Esa interacción que se propicia a través de los grupos focales es capaz de producir una alta cantidad de datos y de información en un tiempo relativamente corto. Igualmente se puede contar con una muestra significativa, y digo significativa y no representativa porque esa es una de las desventajas, que cualquier hallazgo que se encuentre a través de los grupos focales en realidad no se puede utilizar para generalizar, porque pues no vamos a tener una muestra estadísticamente representativa. Pero podemos tener a través de varios grupos focales una muestra significativa en un tiempo corto, ¿no? Porque en un grupo focal, si yo tengo 8 personas y luego doy otro grupo focal que tengo 10, ya yo tengo 18 participantes, y esos grupos focales pudieron haber sucedido dentro de un periodo de 2 semanas. Entonces, esa es una de las ventajas que nos permite alcanzar un número mayor de personas en un tiempo pues, relativamente corto. Igualmente, entre sus ventajas, el intercambio, ¿verdad?, que sucede en esas discusiones produce unos datos ricos en detalles y puede llevar a temas emergentes que no se hayan contemplado sobre esa temática de interés. Igualmente permiten, ¿verdad?, sistematizar esa información sobre conocimientos, actitudes, prácticas sociales y estos otros elementos más subjetivos que son difíciles de recopilar mediante otras técnicas. Por el lado de las desventajas, pues es mucho más fácil que el investigador pueda perder el control del grupo debido a que pues un moderador
con 8 personas. Esto puede pasar en una entrevista individual, imagínense con un grupo. Pues la persona tiene que estar bien atenta para no perder el control del grupo. Y eso puede ser una desventaja. Igualmente, la dificultad para organizar las sesiones y reclutar participantes. Yo cuando estaba haciendo mi disertación, yo pues, realicé entrevistas individuales y a veces se me hacía bien cuesta arriba conseguir un participante. Imagínense coordinar con 6, con 7, 8, 9 personas para un mismo día, un mismo espacio, un mismo horario. Eso puede dificultar y pues tiende a ser considerada como una de las ventajas sobre los grupos focales. Igualmente, y esta desventaja es compartida con prácticamente toda técnica de la investigación cualitativa, el proceso de análisis de datos es un proceso que es arduo y va a conllevar mucho tiempo, ¿no? Porque una transcripción de 1 hora pudiera, y siendo conservador, proveer un libreto de como 20 páginas, ¿verdad? De datos textuales. Así que pues ese es un proceso que va a requerir mucho tiempo, mucha paciencia y pues tiende a ser también considerado una de las desventajas, no solo de los grupos focales, sino pues todas estas técnicas que están más alineadas a la investigación cualitativa. Okay. Ahora, ¿verdad? Pasando un poco a lo que es el procedimiento para el desarrollo de un grupo focal, habiendo tocado de manera bastante general como que esas características y aspectos del grupo focal como herramienta, pues quisiera adentrarme en lo que son las etapas para el desarrollo de un grupo focal. Debo hacer la salvedad. Yo le puse etapas un poco para que se vea gráficamente más limpio, pero no necesariamente va a seguir una línea de tiempo tan puntual. Incluso yo diría que los puntos del 3 al 6 o 7, no recuerdo ahora mismo, pudieran estar pasando concurrentemente. Pero pues un poco para que se vea pues, más limpio y más bonito, pues lo puse de esta manera. Pero pues quería traer ese detalle porque es que necesariamente tienen que ir paso por paso, simplemente pues un posible cronograma. Vamos a estar adentrando, ¿verdad?, en cada una de estas etapas en mayor profundidad a través de la presentación. Aquí lo que hago es que se las presento un poco para que vayan viéndola. Pero de primera instancia, pues el diseño de la investigación va a ser ese primer paso, ¿no?, por donde vamos a establecer lo que son nuestros objetivos. Y esa pregunta de investigación es bien importante que entonces, una vez nosotros tengamos esos objetivos, esa pregunta ya identificada, elaborada, redactada, nosotros empecemos a tirar como un posible cronograma de cómo vamos a organizar nuestro tiempo para las sesiones, los grupos focales. Es bien importante que las sesiones de los grupos focales se vayan desarrollando con al menos 6 semanas de antelación para darle, ¿no?, el tiempo necesario de usted llevar a cabo el reclutamiento, la promoción si tuviese que llevarla a cabo, la cita con los participantes, cuadrar la fecha, el día, el lugar. Todo ese proceso le vaya a conllevar tiempo, así que mínimo desde unas 6 semanas previo a realizar el primer grupo focal o un grupo focal para tener ese tiempo de preparación. Igualmente, es importante que usted vaya preparando lo que va a ser la guía de preguntas o su guía de preguntas, ¿no? Se recomienda que los objetivos de su investigación sirvan o funcionen como vaya la redundancia, como guía para establecer esos temas de interés de los cuales ustedes van entonces a desarrollar esas preguntas que estarían realizando durante la sesión del grupo focal. Igualmente, es importante que se seleccionen los participantes, se vaya, ¿verdad?, preparando un posible listado de posibles participantes, teniendo en cuenta qué características nosotros nos interesa, tomando en cuenta también nuestro tema y nuestro objetivo. Debe seleccionarse un lugar para la reunión que sea seguro, privado y en la medida que sea posible libre de distracciones para efectos de que usted pueda tener ese grupo focal de una manera más fluida y también para que le ayude cuando tenga que transcribir, porque si va a grabar ya sea en video o en audio,
es bien importante que usted tenga ese espacio lo más libre de ruido externo posible. Igualmente es importante que se seleccione quién va a ser el moderador durante ese grupo focal, que debe tener conocimiento sobre el tema que se va a estar explorando e idealmente pertenece al equipo de investigación. No necesariamente, ¿verdad? En muchos casos nosotros como estudiantes pues somos quienes realizamos nuestras propias investigaciones, pero no necesariamente tenemos el conocimiento o las destrezas para ser moderador y pudiéramos intentar reclutar a un moderador externo. Obviamente esto tendría que ver si pasa en el protocolo de FICHI, porque entonces entran procesos de confidencialidad y todos estos asuntos. Pero un poco es una posibilidad que dentro de la literatura se menciona. Puede ser un moderador externo a la investigación, siempre y cuando tenga el conocimiento sobre el tema y sobre poder moderar. En términos de la logística, ¿verdad? Es importante que usted establezca esa fecha, esos lugares para entonces comunicar esos detalles a los participantes. Y pues, y no menos importante, tener ya esos participantes reclutados. En lo que es el desarrollo de las secciones, debe tener presente que esas sesiones no deben durar más de 2 horas como máximo. Se debería programar más o menos como para 90 minutos, mínimo 1 hora, máximo 2, pero como que el sweet spot es 90 minutos para efectos de que pueda tener el espacio de cierre, de apertura y también debe tener claro cuántos grupos usted va a estar realizando. Ya entonces, ¿verdad? Cuando pase a la etapa de los análisis de los datos, esa transcripción debe suceder lo más inmediato posible una vez usted finalice cada sección con sus grupos. Y, ¿verdad? En la redacción del informe, del reporte, de la tesis, la disertación o en un artículo si fuese de revista, importante siempre tener en cuenta aquellos requisitos particulares, ya sean del programa, del departamento, de la revista o de donde sea que entonces vaya a estar publicado ese reporte. Okay. En términos del diseño de la investigación, ¿verdad? La pregunta y los objetivos de investigación van a determinar la manera en que se construyen los grupos focales que nosotros vamos a estar entonces constituyendo. Es importante que ese diseño de la investigación sea coherente con la definición de mis objetivos, porque estos grupos focales se van a construir con base en esos elementos, ¿no? Lo cual es mi pregunta de investigación, cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo pretendo realizar con esta investigación. Eso me va a ayudar a constituir mi grupo focal, porque entonces me va a permitir conocer cuáles son las variables de interés de los participantes o posibles participantes, qué segmentos de la población yo quiero entonces explorar, ¿verdad? A través de mi tema de interés. Y como ya les he mencionado, es importante que siempre recuerden que los grupos focales pueden formar parte de una investigación más grande o ser por sí mismos, por sí solos, esa técnica principal de recolección de datos. Pero nuevamente, todo eso va a estar alineado a cuál es ese diseño de su investigación, cuál es su pregunta, cuáles son sus objetivos y cómo alimentan todas estas otras decisiones. ¿Verdad? En el momento que usted esté definiendo esos objetivos de su investigación, recuerde que tener presente algunas preguntas como ¿qué yo busco con esta investigación? ¿Verdad? ¿Qué características debe tener el grupo para satisfacer las necesidades de mi investigación? Las necesidades de mis objetivos. ¿Y qué información yo puedo obtener de este grupo que yo estoy considerando constituir? ¿Verdad? Tomando en cuenta las variables de interés, los objetivos. Todo tiene que ir de la mano. Una cosa alimenta a la otra y así se van formando pues, el muñequito, como dice. En términos de lo que sería el desarrollo del cronograma, es importante que usted determine cuántas sesiones usted va a necesitar, por lo menos un número aproximado. Revise, ¿verdad?, la literatura de su tema para poder establecer un número o ir determinando. Se sugiere en la literatura que entre 3 a 5 sesiones es ideal, pero nuevamente eso va a depender de su tema, de sus objetivos y de los acuerdos que si pues, una investigación como ustedes como estudiantes pues tienen un director o una directora que les va a
dar su insumo. En ocasiones pueden decirle, mira, no, eso no va, o a esto. Tú quieres hacer 4 grupos y ellos te dicen, 8. Porque ellos no son los que tienen que llevarlo a cabo. So, nada, un poco todo esto, ¿verdad? Va a ir de la mano, pero en ese desarrollo, según su literatura, sus objetivos, usted puede ir estableciendo más o menos cuántas sesiones usted va a necesitar. Importante que establezca ese calendario para ir programando las sesiones, aunque sea tentativamente, y comenzar a reclutar participantes e ir, ¿verdad?, identificándolos en los grupos y cuándo va a tomar cuál grupo. Importante que identifique posibles espacios en los cuales usted pueda realizar esas sesiones de los grupos, que como les mencioné, ¿verdad?, cuenten con esos elementos, que sea privado, que le permita salvaguardar la confidencialidad, que esté libre de sonidos ajenos, externos, extraños. La red graduada, yo sé que tiene salones disponibles, aunque no sé si los salones más grandes están ya siendo prestados, pero por lo menos pues, una posibilidad, si está dentro de la UPR en Río Piedras, pudiera tomarlo como posible lugar para realizar un grupo focal. Importante también que cualquier material necesario para la promoción de esa investigación, usted lo vaya preparando para que le ayude en el reclutamiento de sus participantes. Y bien importante, usted trabaje su protocolo de CIPSHI a la mayor brevedad posible. Los grupos focales van a requerir de participantes humanos. Ustedes van a tener que pasar por el sedazo de CIPSHI. Así que tomen en cuenta, vayan leyendo en la página del DEGI los requisitos, el timeline, porque si ustedes están preparados ya para realizar sus sesiones, pero no tienen el visto bueno de CIPSHI, pues eso puede ser una barrera que les atrase o les limite. Así que es bien importante que cuando estén desarrollando ese cronograma, tengan bien presente el protocolo de CIPSHI y lo realicen lo más pronto posible. Okay. En términos de lo que es el desarrollo de preguntas, es importante tener en cuenta que ese proceso de formulación de preguntas va a comenzar desde que usted clarifique su tema de investigación. Ya ahí ese próximo paso puede ser obtener ideas de las preguntas a formular, ¿verdad? Llevando a cabo una lluvia de ideas, o lo que en buen castellano se llama un brainstorm, en la cual usted va generando una variedad de temas que estén relacionados a su problema de investigación y sobre los cuales usted va a generar posteriormente esas preguntas, o por lo menos un primer borrador de esas preguntas. Esas ideas que surjan de este proceso, ¿verdad? La idea es que les ayude a elaborar el primer borrador de la guía de preguntas. Ok. Aquí yo tengo una dinámica bien sencilla que no sé si podamos realizarla. Yo ahora mismo, bueno, quizás sí puedan hablar. Pero nada, tomando en cuenta, ¿verdad? Lo que les estoy hablando sobre las preguntas de la guía de preguntas. Aquí traigo esta dinámica un poco para ver qué ustedes piensan si alguna de estas preguntas sería una buena opción para una posible investigación que quiera indagar sobre la UPR en Río Piedras como institución educativa. A ver, ¿alguien me puede decir si esa primera pregunta sería una buena posibilidad? Pueden abrir el micrófono. Buenas, ¿me escucho? Sí. Sí, pues yo pienso que la primera pregunta y la segunda, pues llevan un diálogo. La tercera, perdóname. La segunda, pues no la veo como que me pueda producir, ¿verdad? Tendría que seguir indagando. Pero la 1 y la 3 me parecen preguntas que me darían, ¿verdad?, la perspectiva de esos participantes acerca de la institución. Excelente. En verdad que sí, la segunda pregunta no es buena opción simplemente porque es una pregunta que se puede contestar con sí o con no. Y ya ahí cualquier diálogo, cualquier discusión se cierra. Ciertamente hay personas que pueden convertir un sí en un discurso. Sí, porque, pero por lo general nuestras preguntas para el grupo focal no deben ser contestadas con un sí o con un no.
Pero mientras tanto, la primera pregunta y la tercera, sí, como bien mencionaste, conducen a un diálogo, son preguntas más abiertas, un poco más dinámicas y que invitan, ¿no?, un diálogo o una discusión. Porque tú pudieras tener un participante que te dice, ah, sí, la UPR en Río Piedra es una institución de excelencia y preparan muy bien a sus estudiantes, siempre están pasando la reválida, etcétera, etcétera. Mientras que otra persona entonces puede decir, mira, yo sí considero que es una institución de excelencia, pero suceden demasiados paros estudiantiles y situaciones de esta índole y eso atrasa. Así que puede inspirar un diálogo o un debate o una discusión, como se le quiera llamar. Y pues es un poco lo que se busca que esas preguntas en nuestra guía de preguntas hagan. Inviten al diálogo y a ese intercambio de ideas. Muchas gracias por tu contestación. Ok, continuando, ¿verdad?, con el tema de la preparación de la guía de preguntas. Como les mencioné, esas preguntas deben ser concretas, estimulantes y flexibles. Deben ser lo suficientemente enfocadas que me lleven a un tema en particular, pero a la vez lo suficientemente abiertas de que si surgiera algún tema emergente, yo pueda seguir esa línea sin necesariamente perder el enfoque del grupo o de la sección de ese grupo. Una posible estrategia que mencionan en la literatura es que se desarrollen preguntas que tengan 5, 10 y 15 minutos para contestar. Un poco para tener, ¿verdad?, una guía de preguntas variada y que le permita ir desde lo general a lo específico, porque esto es lo que buscamos perseguir, ¿no?, que esa discusión vaya desde lo más general hasta lo más específico. Como les mencioné, no deben ser preguntas que se pueden contestar con un sí o con un no. En su totalidad, no se recomienda que se establezcan más de 12 preguntas en total. En la literatura se menciona mucho de 5 a 8 como un rango ideal de preguntas para un grupo focal. Un poco porque lo que se busca es tocar un tema a profundidad y exhaustar, ¿no?, todas las posibles opiniones, actitudes, experiencias sobre ese tema. Así que esto nos permite un rango limitado de preguntas si quisiéramos, ¿verdad?, llegar a esa profundidad. En la medida que sea posible, ¿verdad?, esas preguntas deben ser redactadas en una manera conversacional para que no sea un diálogo rígido, sino que sea una dinámica más flexible, más abierta, más cómoda, para que entonces propicie que los participantes quieran participar y quieran compartir su experiencia. Y ciertamente, pues, en la medida que sea posible, deben seguir un orden lógico, pero que siempre se mantenga ese espacio para esos temas emergentes que pueden surgir y en ocasiones van a surgir porque cuando las personas se sienten en comodidad y empiezan a hablar, pueden surgir temas que uno ni siquiera había contemplado. Así que es importante que siempre mantener ese balance, que la guía de preguntas es eso mismo, una guía, no es un libreto. Él tiene que tener la apertura de quizás una pregunta no se va a tocar, pero es que ya ese tema que la pregunta buscaba explorar se atendió con otra pregunta anterior. Entonces, más importante tocar y cubrir los temas de interés que cubrir las preguntas tal cual están redactadas. En términos de las categorías de preguntas, en la literatura mencionan 5 categorías en particular, son estas que están acá. De primera instancia están las preguntas de apertura. Estas son preguntas dirigidas hacia el conjunto o la totalidad de los participantes para que se contesten de manera rápida. Estas lo que están es orientadas a que los participantes se sientan cómodos, se identifiquen, cuál es tu nombre, cuál es tu trabajo. Obviamente estas cosas luego cuando se vaya a hacer el reporte, pues se debe salvaguardar la confidencialidad de nuestros participantes, pero un poco es para personalizar el grupo y que ellos se sientan cómodos. Tienden a hacer preguntas que están orientadas más hacia los hechos o hacia características, no necesariamente a opiniones. Luego tenemos lo que son las preguntas introductorias, que tienen ese objetivo de adentrar, ¿verdad?, a los participantes en el tema de discusión.
y que les permite establecer una conexión entre lo que son sus experiencias y sus opiniones con el tema en cuestión o el tema de interés que estamos explorando. Luego tenemos las preguntas clave. Estas son las preguntas que van a requerir un mayor tiempo de discusión. Como dice la palabra, es el cuerpo de su grupo focal, es lo que usted quiere discutir a cabalidad. Por esta razón no deben ser más de 2 o 3 preguntas de esta índole, porque estas son las preguntas que le van a tomar 15 minutos, quizás 20 minutos para esa discusión que usted quiera generar. Importante, se recomienda que ninguna pregunta se extienda más de 20 minutos porque se estima que este es el tiempo máximo que una persona, su atención puede estar enfocada en un tema en particular, ¿verdad? Esto un poco para también tratar de evitar que los participantes se cansen o entonces empiecen a contestar por salir del paso. Una de las recomendaciones es que esas preguntas, esa discusión no se extienda más de 20 minutos para que tengan el espacio de tocar todos los temas y no llegar a un punto en el que se fatigue, tanto usted como investigador como sus participantes. Están lo que son las preguntas de terminación, que esto le permite a los participantes definir su posición final sobre el tema, ¿verdad?, que se esté explorando. Un poco como ese cierre, ir dando las opiniones finales, si quisieran llegar a un consenso, pues ir estableciendo ese consenso entre las opiniones de los participantes. Y las preguntas de síntesis, que se formulan una vez el moderador haya presentado un resumen de lo discutido. Aquí se les solicita a los participantes que ellos añadan o eliminen aspectos de ese resumen para que entonces se llegue a un consenso, una síntesis colaborativo, ¿no?, de esa participación de todos sus participantes, vaya la redundancia. Ok. Ahora, pasando a lo que es el reclutamiento de participantes, es importante que de primera instancia usted defina la población a partir de la cual usted va a elegir sus participantes, tomando, ¿verdad?, las preguntas o el ejemplo de las preguntas de la dinámica. Digamos que usted tiene una investigación sobre la opinión de la UPR en Río Piedras como institución. Pues ahí ya usted sabe que una población sería pues las personas alineadas a la universidad. Ya, entonces el próximo paso sería determinar cuáles segmentos de interés dentro de esa población usted quisiera atender. Usted quiere entonces enfocarse en estudiantes, en profesores, en empleados no docentes, en egresados. Eso es un poco lo que usted va a ir haciendo, va a ir delimitando ese grupo para entonces usted tener sus participantes y sus grupos. Identifique la composición adecuada para cada grupo, teniendo en cuenta, ¿verdad?, la cantidad de personas por grupo. Si usted va a dividirlos, por ejemplo, por si son estudiantes, si son profesores, si lo va a dividir por género o por alguna otra variable. Ahí usted va identificando esa composición de lo que van a ser sus grupos. Esto también le va a permitir desarrollar los criterios de elegibilidad y exclusión o inclusión-exclusión. Porque entonces, aquí la muestra es mucho más enfocada. Usted va a tener un grupo en particular que es interés porque va alineado a su tema de interés. Dentro de este proceso también, pues, el material de reclutamiento, un poco para facilitarle el poder alcanzar a los participantes y llegar a tener sus grupos focales con la muestra que usted desea. Es importante que haga esos contactos iniciales, ya sea que la persona le escriba o llame o le envíe un mensaje, hacer el contacto inicial, explicarle, ¿verdad?, su investigación, su objetivo y qué usted pretende hacer, entonces tratar de reclutar a esa persona oficialmente. Y también establecer los procedimientos mediante los cuales usted se asegure de la participación efectiva. ¿A qué yo me refiero con esto? Okay. Digamos que usted tiró una promoción de su investigación, la red graduada la compartió a través de sus redes, está recibiendo contestaciones de personas, chévere. Usted ya tiene, digamos, un grupo de 7
y va a calendarizar ese grupo. Es bien importante que usted entonces ponga una fecha. A las 2 semanas de esa fecha, que es cuando va a realizar el grupo, usted se comunique con cada uno de sus participantes. Saludos, tocando base, estamos programando este grupo focal para esta fecha, en este lugar, este horario, para ir asegurando que sus participantes no desaparezcan. Esto es básicamente seguimiento y perseguimiento para efectos de no perder participantes. Se recomienda que a las 2 semanas de cuando se vaya a realizar el grupo focal, el día antes y el mismo día, usted haga esos acercamientos y se asegure de que tiene a sus participantes que van a ir, que van a llegar y van a estar participando. Igualmente, una recomendación dentro de la literatura para la composición de los grupos es que usted reclute un 20% adicional de lo que va a ser su meta. Si usted quisiera tener 8 participantes, invite a 10, porque es posible que 2 o 3 de las personas no lleguen. Un poco para atender esa situación, pues se recomienda que se reclute un % adicional. Claro, esto pudiera también irse por la otra lado y entonces usted acabar con 10 participantes. Pero pues es un riesgo en el cual usted tiene que evaluar si es mejor tener participantes de más o de menos. ¿Verdad? También eso va a depender de el interés en particular de su tema y de la discusión que usted quiera generar. Pero por lo menos en la literatura esa es la recomendación. Algunos autores incluso se van por encima y dicen que deberían reclutar un 50% por encima. Yo considero que ser más conservador quizás sea más prudente, un 20%. Yo creo que es justo y necesario. Ok. En lo que es la selección de participantes, como les he mencionado, usted tiene que tener en cuenta variables como es la edad, el sexo, la identidad de género, las condiciones socioeconómicas, el nivel de educación, las actitudes, el lugar de referencia, de residencia, entre otras, ¿verdad? Al momento de que usted seleccione esos posibles participantes. Esos participantes deben ser seleccionados porque tienen alguna experiencia en común o personal que resulta de interés para la investigación. En términos del grupo, de la composición, puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Si usted está buscando explorar experiencias compartidas, se recomienda un grupo homogéneo, por lo menos en términos de alguna variable en particular. Por ejemplo, si se va a enfocar en mujeres, pues que todas sean mujeres. Pero la homogeneidad puede ser en una variable, pero en las otras pudieran ser distintas. Usted pudiera seleccionar mujeres estudiantes de diversos departamentos, por ejemplo, o mujeres estudiantes todas del departamento de ciencias sociales. Eso va a depender del tema que usted esté buscando explorar y pues de su interés particular con ese grupo y con los datos que usted quiere recopilar de ese grupo. Se menciona que la heterogeneidad puede ser ventajosa porque facilita la profundización con base en diferentes perspectivas del problema. Obviamente, si tenemos diferentes actores sociales dentro de un mismo grupo, va a haber una dinámica y una diferencia de opinión mayor que si el grupo fuese más homogéneo. Indistintamente, sea homogéneo o heterogéneo, no se recomienda que las personas que estén en ese grupo se conozcan entre sí, porque esto puede inhibir al momento de verdad de ellos compartir sus experiencias, sus opiniones. Que eso puede ser un riesgo cuando ya la persona se conoce. Igualmente no deberían tener una conexión con usted como investigador, porque nuevamente pudiera llevar a que se inhiban y no le ofrezcan los detalles que usted quisiera recopilar. En términos de la decisión sobre ese número adecuado de participantes en un grupo focal, esto va a implicar un balance entre tener una cantidad suficiente de personas para que se genere una discusión que les dé, ¿verdad?, detalles y un volumen de información rica, pero a la vez que no sean tantas que el grupo se convierta en multitudinario y corra el riesgo de perder el control. Por tal razón, ¿verdad?, es que el grupo
focal típico tiende a estar compuesto por entre 6 a 10 participantes. Algunos autores son más conservadores, mencionan de 4 a 8, algunos son más extensos, mencionan de 8 a 12, va a depender, hay distintas opiniones en la literatura, pero pues tiende a haber consenso en que un rango ideal sería entre 6 a 8 participantes. Pero exacto, no se recomienda que sea menor de 3 ni mayor de 12. Igualmente, usted debe constituir al menos 2 grupos focales por segmento definido. Es decir, si usted va a entrevistar personas que están relacionadas a la UPR, pues usted decidió que va a entrevistar estudiantes, profesores y egresados, por decir, ¿verdad? Esto como ejemplo. Pues lo ideal es que usted tenga 2 grupos de cada segmento, 2 grupos de estudiantes, 2 grupos de profesores, 2 grupos de egresados, porque eso le va a permitir comparar los datos, validar la información que usted recibe y va a darle una mayor riqueza, porque muchas veces lo que se persigue con la investigación cualitativa es llegar a la saturación de los datos. En la literatura mencionan que con 2 grupos por segmento es posible que se llegue a una saturación, porque pues, obviamente el grupo va a tener una cantidad de personas determinada, pero pues sí mencionan que se intente tener por lo menos 2 grupos por esos segmentos de interés. Ok, pasando ahora a lo que sería la selección del moderador. Recuerden que la función principal del moderador va a ser propiciar la diversidad de opiniones en el grupo. Y es por eso que es indispensable que ese moderador conozca bien el tema para que pueda crear controversia y o generar discusiones, ¿verdad? Esta persona necesita poseer buenas habilidades interpersonales, entre las que se destacan saber escuchar, no juzgar y ser adaptable. El moderador tiene un trabajo donde tiene que balancear el dirigir la discusión, pero a la vez dejar que los participantes hablen. Entonces no puede aclarar o corregir, porque la opinión de los participantes debe ser aceptada tal cual. El rol del moderador no es corregir, porque se están hablando de actitudes, de opiniones, y esos, los mismos participantes, entonces quizás van a ser quienes se enfrenten uno al otro, o discutan, o dialoguen, o debatan. Así que este moderador debe pues mantenerse dentro de lo posible como neutral. También es altamente recomendable que cuente con un manejo de dinámicas de grupo, también con un control eficiente de tiempo y asertividad. Recuerden que, como les dije, usted va a tener un tiempo limitado antes de que pierda el interés de sus participantes, así que tiene que llevar ese control del tiempo ahí al dedillo. Y pues tener la asertividad necesaria para poder cortar un participante que está monopolizando la conversación, o pues dirigir la atención hacia participantes que no están teniendo una participación efectiva. Igualmente, pues el moderador debe establecer un ambiente relajado y propiciar esa comodidad entre los participantes para que la discusión pues, se pueda generar. Según algunos autores, hay 2 niveles en el cual el moderador puede involucrarse en el grupo focal. Está el lado de que el moderador no debe intervenir, simplemente es plantear el tema al comienzo y dirigir solo cuando sea estrictamente necesario. O el moderador no limita su intervención, sino que guía activamente la discusión. Aquí no se ha encontrado consenso sobre cuál es ¿verdad? El más idóneo. Esto va a depender, obviamente, del grupo particular que estemos trabajando. Si tiene participantes que están dirigiendo la discusión por su cuenta, pues ahí puede tener un rol más pasivo, pero si es un grupo que necesita pues más motivación o que se guíe más activamente, pues ahí puede tomar una intervención más activa. Esta decisión pues va a depender de su discreción y según el grupo particular en el que esté trabajando. Ok,
En términos de selección del espacio para la reunión, como les mencioné, debe ser un espacio que permita un cierto grado de privacidad, ¿verdad? Un poco para garantizar la confidencialidad de los participantes, por lo menos hasta donde se pueda, porque obviamente en un grupo es más difícil mantener los resultados totalmente confidenciales, pero dentro de lo posible de nosotros como investigadores, pues ese lugar debe proveer esa privacidad. Igualmente debe ser un espacio cómodo, que esté ventilado, bien iluminado y libre de ruido externo. Y pues también debe tener la capacidad para que los participantes y los investigadores puedan acomodarse cómodamente, ¿verdad? Dentro de ya sea una mesa o un círculo o de la manera en que vayan a organizar el espacio, pero debe tener espacio suficiente para todos los participantes. Igualmente debe ser un espacio neutral, es decir, no debe tener un significado especial para ninguno de los participantes y no debe interferir con el tema de estudio. Por ejemplo, si nosotros estamos en la universidad y de momento decidimos utilizar un salón de clases de un profesor que quizá el estudiante sea asistente de cátedra o que pues quizás puede hacer una experiencia negativa, debe tratar de controlar eso, de que el espacio sea lo más neutral posible y que no tenga una conexión con ninguno de los participantes que permita interferir, ¿verdad? Y con la participación de ese participante. En términos de la logística, ¿verdad? Se refiere a todos esos detalles particulares para la preparación de las sesiones de los grupos focales. Esto incluye aspectos del reclutamiento, de la organización y de la planificación. Ustedes deben tener en cuenta si fueron reclutados todos los participantes para la sesión. Se recomienda que usted trabaje en equipo, que tenga un ayudante, porque cuando usted esté llevando a cabo, por ejemplo, la sesión del grupo focal, esa persona puede estar recibiendo a los participantes según lleguen, mientras el moderador pues va como que aclimatando un poco a los participantes, haciendo, ¿verdad?, conversación informal, pero que esta va a ayudar a establecer la dinámica y la comodidad en el grupo. Importante que usted tenga los materiales para la grabación del grupo focal, asegurar que si lo va a grabar en video o en audio, esté ubicada en un lugar que recoja las voces de todos los participantes, que permita, ¿verdad?, estar con las baterías o con la carga necesaria, que tenga todo lo que usted necesita para que no se quede corto a mitad del grupo. Importante que usted entonces tenga la guía de preguntas en orden. El moderador tiene que conocer esa guía, pero como les mencioné anteriormente, esto no es un libreto a seguir, es eso mismo, es un recurso de apoyo. Debe conocerlo lo suficiente para utilizarlo, pero a la vez tener la apertura de dejarlo a un lado si fuese necesario, si surgieran temas emergentes de interés. Y el espacio es apropiado y ayuda a propiciar la discusión, ¿verdad? Se recomienda que el espacio donde estén se organice en un círculo en el cual los participantes rodeen al moderador. Algunos autores mencionan que sea un círculo donde el moderador no tenga un lugar protagónico, sino que se pierda dentro del grupo y así la discusión fluya y pues no haya como que esa formalidad en el proceso. Nuevamente, todas estas decisiones van a depender de su tema de interés y de cómo usted lo va a abordar, pero son consideraciones importantes a tener en cuenta. Okay. En términos del desarrollo del grupo focal, es importante que previo al comienzo de la sesión del grupo focal se tengan en cuenta esas conversaciones informales, como les mencioné, que pueden estar sucediendo en lo que todos los participantes llegan. Aquí esto puede ser una oportunidad para el moderador, en tanto va a ir aclimatando el grupo y motivarle a que se sientan a gusto, a que entren en confianza y que cuando empiece propiamente la dinámica del grupo focal, ya ese rapport haya sido creado. ¿Verdad? Este tiempo de conversación, si bien puede ser importante, no debería durar más de 10 minutos como máximo, porque nuevamente usted tiene un tiempo limitado para llevar a cabo la sesión del grupo focal sin que se pierda la atención, el foco de sus participantes. Así que no
no es quedarse en esa conversación informal, sino que una vez se establezca como que la dinámica, pues pasar propiamente a la sesión del grupo focal y a las preguntas. Durante ese momento inicial también se pueden observar los comportamientos de los participantes e ir identificando posibles aspectos que alimenten, ¿verdad?, esa recopilación de datos. Recuerden que el grupo focal, como técnica de investigación, no solo se nutre de la entrevista semiestructurada, sino también de la observación participativa. Y los gestos, el lenguaje corporal, todo eso puede ofrecerle datos importantes para el momento del cuando usted vaya a analizar. En términos de los materiales, bien importante, si va a tener grabadora de voz o grabadora de video, pues que esté con carga, que esté en un lugar donde no distraiga a los participantes, pero a la vez recoja lo que se está dialogando. Y pues tener una grabadora le va a permitir estar más pendiente quizá a tomar apuntes y no necesariamente a estar tomando notas bien textuales, sino que pueda estar más pendiente a lo que sus participantes están diciendo. Aunque siempre se recomienda que se tomen notas y que tenga algún, ¿verdad?, dispositivo, ya sea electrónico, una libreta o papel, para usted tomar apuntes, porque estas notas de campo también pueden beneficiar posteriormente en el análisis. Importante, para un grupo focal es sumamente recomendable que usted tenga una persona que, si bien no es parte de ese equipo de investigación, sea un ayudante que le permite tomando notas. De esta manera, el moderador puede enfocarse en el diálogo y la interacción para entonces tomar y traer los temas que han sido dialogados. Un poco, ¿verdad? Si va a comparar o contrastar, puede estar más pendiente a lo que se dice y no a estar tomando apuntes. Importante, el consentimiento informado. Nuevamente, CIPCHI es uno de esos requisitos cuando tenemos participantes humanos, ¿verdad? Y ese proceso, consentimiento informado es ese proceso mediante el cual un investigador discute con un posible participante o con un grupo de posibles participantes lo que es el propósito de su investigación, el procedimiento al cual se expondrá, procedimientos alternativos, los riesgos y los posibles beneficios de la investigación. También se discuten esos derechos que tienen los participantes y el carácter estrictamente voluntario de su participación. Aquí esto, si no me equivoco, yo lo tomé de CIPCHI, de la página del CIPCHI, ¿verdad? Que la toma del consentimiento es fundamental para la protección de las personas que participan como voluntarios en las investigaciones. Ninguna investigación puede conducirse éticamente si los posibles participantes no son informados adecuadamente sobre la investigación y los aspectos particulares que conlleva su participación. Así que bien importante, antes de entrar propiamente a la sesión del grupo focal, que usted tome el consentimiento informado de sus participantes y pues lo tenga a la mano, ¿verdad? Porque es parte de ese protocolo. En términos de las etapas del grupo focal, se pueden dividir en 4. De primera instancia, pues la etapa del inicio, ¿verdad? Se da la bienvenida, se toma el consentimiento informado, se presenta el tema y el propósito de esa entrevista que se va a realizar, ¿no?, o de ese grupo focal. Y es bien importante que se explique el rol del moderador y las directrices para la sesión. Por ejemplo, aquí usted puede traer la directriz de que si van a estar dialogando para efectos de si usted está grabando en audio, que no hablen uno sobre los otros en la medida que sea posible, porque esto le va a ayudar luego cuando usted vaya a hacer la transcripción. Y es importante que esas directrices se tomen y se ofrezcan claramente en esta etapa. Luego pasa a la etapa de desarrollo, ¿verdad? Es el cuerpo de la sesión en sí. Aquí es cuando se realizan las preguntas en el orden establecido, asegurando participación completa. Se debe asegurarse que todo participante que esté en ese grupo opine o dé algún tipo de diálogo, de discusión, de debate. Importante no tener mudos dentro del grupo porque es un poco lo que se usa es exhaustar las posibles contestaciones a nuestras preguntas.
Por esta razón, el moderador debe asegurarse que cada participante tenga la oportunidad de hablar, ¿verdad? Velando porque algunos no monopolicen la conversación y que otros no se queden sin hablar. Y no se debe pasar de un tema a otro si no se han abordado exhaustivamente todas las posibles respuestas y aclarado todos esos detalles. Es bien importante porque aquí es donde va a estar el núcleo de sus datos y de su información. Entonces, que eso es llevar todo tema a la mayor profundidad posible. En términos del cierre, el moderador concluye la sesión cuando entiende que ya no hay temas nuevos por contemplar o no hay nada nuevo que hablar sobre, ¿verdad? El tema de interés. Se ofrece un resumen de lo que fue discutido y se plantean esos acuerdos referentes a las conclusiones. Es importante que antes de finalizar se recomienda, se le dé el agradecimiento a los participantes por sus contribuciones, por su participación y que se reitere la importancia de esos datos que fueron obtenidos a través del grupo focal. La retroalimentación sucede más o menos concurrente con el cierre. Se recomienda que se ofrezca ese espacio de reflexión para que los participantes consideren todo lo que fue discutido. Aquí ellos van a tener la oportunidad de añadir algún detalle final o aclarar algún detalle que quizás no quedó del todo concretado. Aquí, si usted quisiera llegar a un consenso como parte, ¿verdad?, de su grupo focal, este es el momento en el que usted establece ese consenso sobre lo discutido. Y pues este espacio de retroalimentación lo que le va a permitir es evaluar la sesión y conocer esos detalles que pueden ayudarle a modificar y o mejorar para las próximas sesiones. Importante que indistintamente de cuántos grupos usted haga, una vez usted tenga una guía, esa guía sea igual para todos sus grupos, o por lo menos para todos sus segmentos. Es decir, usted tiene, por ejemplo, una guía de preguntas para docentes y una para estudiantes, quizás una pregunta puede variar, pero en gran medida deben ser lo más similares posibles. Ok. En términos, ¿verdad?, de lo que es la transcripción de los datos, en la medida que sea posible, lo más inmediato que usted debe hacer una vez finalizada la sesión de un grupo focal es realizar la documentación de esos datos, o más bien la transcripción de esos datos. Esto es lo que se refiere a la conversión de la entrevista de audio a texto. Y pues en verdad es altamente recomendable que usted lo realice lo antes posible una vez usted complete el grupo focal. Eso lo tiene mucho más fresco en su mente, va a permitir tener detalles más claros, incluso usted sus anotaciones las puede ir archivando con esa transcripción y le va a permitir una mayor riqueza para su análisis. En términos, ¿verdad?, del análisis de los datos, aquí es cuando se extraen los significados y las conclusiones de esos datos que no estructurados y heterogéneos, que, ¿verdad?, no se expresan de una forma numérica o cuantificable. Esto se puede componer por distintas fases, como es pues, la codificación, en el cual se va conectando lo que los participantes nos informan con los conceptos de nuestra investigación. La organización, ¿verdad?, que para la redundancia se organizan esos fragmentos de nuestras entrevistas, de nuestros grupos focales, según los temas de interés que nosotros vamos identificando. Y la integración es cuando se le da sentido a esos datos ya organizados y categorizados para entonces informar los mismos en el reporte final. Hablando de ese reporte final, es importante que luego de que nosotros analicemos nuestros datos, se reporten, ¿verdad?, en un informe, sea un artículo, una tesis, una disertación, sea cual sea una monografía, etc. Importante que mientras usted redacte, recuerde mantener a su audiencia en mente. Esto un poco para tratar de llevar de la manera más clara los resultados que usted obtuvo. Se recomienda que utilice fragmentos de esas entrevistas, de esos grupos focales, en combinación con la literatura para ofrecer una mirada más comprensiva y abarcadora de ese fenómeno que se está estudiando. Súper importante que mantenga la confidencialidad de los participantes, ¿verdad? Utilice seudónimos, utilice códigos,
pero que se mantenga siempre la confidencialidad y el anonimato si es posible. Y pues, como les mencioné al principio, tenga presente aquellos requisitos de formato de su programa y o departamento. En algunas ocasiones, la tesis está compuesta de 4 capítulos para algunos profesores, para otros son 5. Tener un poco en cuenta todos esos detalles para cuando usted vaya a publicar su reporte final. Okay. Consejos, ¿verdad? Para realizar el grupo focal ahora un poco más concreto. Recuerde a usted al conducir el grupo focal que de primera instancia explique con toda amplitud el propósito y el alcance de su investigación. Durante ese primer periodo con sus participantes, usted le va a mencionar, explicar, detallar, ¿verdad? El propósito de su investigación y los objetivos que usted busca explorar. Es importantísimo que tome el consentimiento informado de los participantes luego de darle, ¿verdad?, ese espacio de leer la hoja y de explicarle la misma. Y pues yo sé que es poco productivo para uno, pero también se le debe dar el espacio de que si se quieren retirar, pues ese es un derecho que ellos tienen como participantes. Al momento de entrevistar o al momento de estar moderando, evite ser cortante, ¿verdad? Te permita que la persona conteste a su ritmo sin ofrecer sugerencias ni completar sus pensamientos. Esto es bien importante en el grupo focal porque ahí el rol del moderador, como les mencionaba, es ese balance. Ciertamente debe guiar la discusión, pero debe dejar que la discusión fluya por su cuenta, como un acto de balance bien tricky. Pero es importante que se les dé esa apertura porque es esa dinámica lo que finalmente va a producir los datos que usted busca. Siempre es importante que asuma una actitud de escucha activa, ofreciendo retroalimentación constante, ya sea verbal o no verbal, puede asentir con la cabeza, claro, ese tipo de muletillas que le hacen sentir a la persona que se lo está escuchando, aunque obviamente no lo abuse, porque llega un punto en el que si se repite demasiado uno dice, no me está escuchando. Pero pues eso nuevamente es algo que según uno está en el proceso, pues uno va tanteando cuándo ofrecerlo y cuándo no. Y como les mencioné, especifíquele y repítaselo y reitéreselo que los participantes no hablen los unos sobre los otros. Se puede perder datos, va a complicar la transcripción y pues puede llevar a perder el control del grupo. Así que eso es bien importante, una de las directrices que más debe recalcar, que ciertamente va a haber un diálogo, pero no es un diálogo en el cual se hablen unos sobre los otros, porque entonces pues, se pierde el detalle. Importante que usted maneje, ¿verdad?, sus nervios, su estrés. Esto es normal, particularmente si es la primera vez que realiza una investigación cualitativa o un grupo focal. La preparación y la práctica van a ser sus mejores amigos. Usted prepárese, lea su guía de entrevistas, conózcala, y conózcala a tal punto que usted pueda utilizarla como guía, pero no como libreto. Tome su tiempo, obviamente dentro del periodo de 2 horas como máximo, pero no tiene que rush, ¿sabes? Puede utilizar el tiempo a su favor. Aduéñese también de sus nervios. Muchas veces los participantes están igual o más nerviosos que nosotros, así que yo he encontrado que asumir los nervios y comunicarlos puede incluso ser un proceso que permita establecer esa comodidad y confianza con los participantes. Es importante que lleve anotaciones, esto le va a mantener también las manos ocupadas. No sé si se han dado cuenta, yo hablo mucho con las manos y esto pues, puede también un poco focalizar su atención y ayuda un poco a controlar los nervios. Puede conducir una sesión piloto para nuevamente practicar y tener una idea de cuánto tiempo toma cada pregunta. Si tiene amistades que le pueden ayudar con eso, convóquele y miren, vamos a llevar a cabo un grupo
focal, de amistades. Bueno, se supone que sus amistades no sean parte del grupo focal, así que sí pueden ayudarles con el piloto. Considere tener un ayudante, alguien que tome anotaciones, que esté pendiente. Siempre es bueno tener otros ojos, otros oídos, porque pues nosotros podemos perder quizá algún detalle en el proceso. Así que si dentro de la medida que sea posible, considere, ¿verdad?, la oportunidad de tener a alguien que le ayude. Y utilice el silencio a su favor. Muchas veces las pausas pueden ser elementos poderosos para una discusión. Tomar un momento, quizás incluso eso le permita tomar el control del grupo si es que lo está perdiendo, o dirigirlo si es que se está divagando. El silencio puede ser una herramienta bien potente, así que utilícelo dentro de la medida que sea posible. Y nada, recuerda que esa primera entrevista o primer grupo focal siempre va a ser el más nerve-wracking. Ya una vez, según usted vaya sobre la marcha, va a llegar un punto en el que cuando compare particularmente las transcripciones va a ver la diferencia. Y es parte del proceso. Y aspectos importantes para recordar sobre los grupos focales, ¿verdad? En la literatura no se han establecido estándares con referencia a la técnica del grupo focal. ¿Qué yo me refiero con esto? No existen unos criterios específicos que usted deba cumplir en términos de la cantidad de preguntas. Si bien hay una sugerencia de que, ¿verdad?, un rango puede ser de 8 a 10 preguntas, esto no es una norma, es una sugerencia. Usted puede tener las preguntas que usted requiera y encuentre pertinentes siempre y cuando, ¿verdad?, tenga presente los objetivos de su investigación y sí, pues el tiempo que le permitan llevar a cabo un grupo focal donde usted pueda extraer los detalles a profundidad que quiere sin necesariamente quedarse en muchos temas de manera superficial. Es mejor tocar una cantidad finita de temas a profundidad que muchos temas de manera superficial. Igualmente la cantidad de grupos focales, algunos autores mencionan que debe llevar a cabo 8 grupos focales, otros dicen 6, otros dicen 4. No hay un consenso sobre una cantidad específica, así que esto nuevamente va a depender de su investigación particular, de su interés y la decisión que usted pueda justificar mediante su literatura y sus objetivos. Lo mismo para la cantidad de participantes por grupo. Todas estas decisiones van a estar contingentes en su investigación particular, en sus objetivos. Ciertamente puede utilizar la literatura y va a encontrar que le van a permitir justificar tanto un número bajito como alto. Todo va a depender de qué autores usted encuentre. En términos de la composición y o estructura del grupo, si es homogéneo o heterogéneo, aquí sí que no hay consenso. Para algunos autores debe ser homogéneo, para otros debe ser heterogéneo. Aquí nuevamente el estándar o la decisión final debe recaer sobre su investigación y sus objetivos. Y el rol del moderador, si es participación activa o pasiva, va a depender de, nuevamente, sus objetivos y del grupo particular que usted esté moderando. Porque si es un grupo que tiene una participación activa, pues quizás usted puede tener un rol más pasivo, versus si es un grupo muy pasivo, pues entonces quizás requiera que usted tenga un rol más activo. Así que estas contingencias van a influir sobre esas decisiones, pero es importante que tenga presente que en la literatura no hay nada establecido como una norma o como un estándar con referencia a estos aspectos. No obstante, sí existe consenso en estos aspectos que están acá a la derecha abajo. Como les mencioné, la duración no debe exceder de 2 horas. Los grupos focales, ¿verdad?, son un espacio para tocar temas a profundidad, pero pues ya luego de 2 horas va a entrar fatiga. Son muchos participantes y es muy fácil perder el control del grupo. Así que trate de limitar sus sesiones a 90 minutos o 1 hora, dependiendo, ¿verdad?, de sus temas, de sus preguntas y de cuán profundo usted quiera ir en esa sesión. Como les mencioné, se debe reclutar aproximadamente un 20% adicional de los participantes requeridos. Esto pues por el caso de que
no aparezcan o no lleguen, pues que usted pueda contar con ese grupo mínimo o ese número mínimo que usted estableció. Y pues ciertamente el moderador sí o sí debe tener destreza en dinámicas de grupo porque tiene que saber manejar las dinámicas que surjan, la discusión, el diálogo, los debates, y tiene que tener por lo menos algo de algunas destrezas en estas dinámicas para poder entonces realizar el rol como moderador de una manera más apropiada y que pueda entonces recopilar los datos que gusta. Nada, básicamente eso es el webinar. Yo pues quise enfocarme en ofrecer más consejos y detalles concretos y nada, preguntas. Muchas gracias, Julián. Así que ya estamos en la sección de preguntas. Les exhortamos ¿verdad? A los participantes que si tienen alguna pregunta pueden abrir el micrófono y estamos listos para atender las mismas. Nos comentan por aquí, Julián, que excelente la información compartida. Espero que sea de utilidad y que les funcione, que les haya dado luz si la estaban buscando. Y también acá otro comentario, muy agradecida por este webinar. En lo que van sometiendo preguntas. Yo sé que, ¿verdad? Tú mencionaste algunas de las recomendaciones que también que aplican tanto a si vamos a conducir el grupo focal presencial. También aplican a muchas de estas recomendaciones si lo van a hacer virtual. Sí, ciertamente yo me enfoqué más en grupos focales presenciales porque la dinámica que surge, ¿verdad? En un grupo presencial es un poco más notable, ¿no? El participante, el moderador va a poder ver a sus participantes, va a poder tener en cuenta el lenguaje corporal, los gestos, esos detallitos. En un contexto virtual, sí, estas recomendaciones pueden traducirse también, pero hay que tener en cuenta pues que pueden perderse detalles, ¿verdad? Si a través de videocámara, pues puede suceder situaciones con el internet, con que no puedan ver los rostros de sus participantes. Así que es algo a tener en cuenta cuando vaya a realizarlo. No es que no se puedan realizar, porque ciertamente es una herramienta muy útil para utilizar a través de la virtualidad, pero pues es una posible limitación que deben tener presente, que no siempre va a estar en un grupo presencial. Muy bien. Que importante esa aclaración. Bueno, vemos que lo que hemos recibido es más comentarios, así que no hemos recibido preguntas. Eso significa que lo expuesto yo creo que ha sido bastante claro. Así que eso para nosotros es bien bueno, ¿verdad? Pues porque entiendo que el material pues ha sido explicado, ¿verdad? Con el nivel de detalle que esperábamos. Estamos compartiendo la hoja de evaluación para que le vamos a agradecer que la completen y inmediatamente vamos a estar añadiendo también el enlace del certificado. Importante, vamos a estar próximamente ya iniciando el mes de mayo y nos quedan todavía varias actividades. La red
les exhortamos a que si no se han registrado aún en los eventos que tenemos próximamente, lo hagan para que aprovechen la oportunidad. Le estoy compartiendo aquí el Eventbrite de la red graduada, pues para que vean el calendario de los eventos que tenemos para el mes de mayo y que estén pues todos prevenidos y puedan registrarse. De igual forma también le estamos compartiendo el enlace de nuestro canal de YouTube, donde luego vamos a estar compartiendo la grabación de esta actividad para que ustedes puedan entonces repasar. Nos preguntaron también si vamos a compartir la presentación, pues a los que han estado presentes, sí, le vamos a compartir la presentación. Ya Julián nos las hizo llegar, así que se la podemos compartir. Esa fue una de las preguntitas que nos hicieron más al inicio del webinar. Así que, pues, si no hay entonces más preguntas ni comentarios, nuevamente, Julián, te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación y que hayas estado con nosotros en esta tarde y que hayas presentado que te quedó muy bueno. Gracias, gracias. Espero que sea de utilidad y mucho éxito a todos aquellas que vayan a estar realizando sus investigaciones y utilizan esta técnica. Es una muy buena técnica. Parece más, o sea, en verdad es una técnica muy útil. Puede tener sus particularidades, pero como toda técnica, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, que espero que les sea de utilidad. Claro que sí. Sé que ahora con esto, con estas recomendaciones, con estos consejos que escucharon en la tarde de hoy, pues quizás puedan estar un poco ahora más aprestos a estar pendientes a esos detalles que quizás, ¿verdad?, pues no habían tomado en consideración al momento de preparar, ¿verdad?, su grupo focal. Y ya están entonces, como dice uno, pues más, con más malicia, ¿verdad? Para poder ver cada detalle que no se le escape y que entonces el acopio de datos pues sea más preciso, que es lo que se persigue, ¿verdad? En este tipo de evento. Mira, aquí nos dice Zaida que no sabía casi nada del tema y ahora está mucho mejor preparada. Qué bueno, me alegro mucho. Esto nos alegra también que ese sea el caso. Sí, hay muchos detalles que a veces uno se le escapan, porque no necesariamente pues en todas las fuentes tradicionales uno consigue información de cómo conducir este tipo de eventos. Los ejemplos de los tipos de preguntas, es bien importante. Tiene que, como nos decía Julián, ese hilo conductor que vaya llevando, ¿verdad?, a los participantes a que sienta que hay una lógica, que no hay lagunas entre un concepto o entre un tema y otro. Esas partes pues son bien importantes para que la actividad se conduzca con el mayor éxito posible. Así que, como les dijo Julián, yo también les deseo pues mucha suerte a los que están preparándose para utilizar el grupo focal como una de las estrategias para recopilar datos. Y también concuerdo con él que en el momento, ¿verdad?, que se utiliza y se lleva a cabo, ¿verdad?, con una buena preparación, pues lo que se recoge es bien interesante para ayudar a reforzar, ¿verdad?, datos en el momento de que se esté investigando, inclusive, ¿verdad?, para comparar quizás datos cuantitativos con otros datos, ¿verdad?, ¿verdad?, recogidos de forma así cualitativa, pues también tiene mucha pertinencia esos datos que nos dan
los participantes, más allá de ver pues datos estadísticos. Así que nada, nuevamente agradecida a todos los que participaron esta tarde y los esperamos en otro jueves de investigación de la red graduada. Así que buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.